Urkullu, una fortaleza formidable que domina el puerto de Ibañeta. No es una construcción defensiva, sino un trofeo de conquista. La romanización, con mayor o menor intensidad, se extendió por todo el país de los vascos. Sus ciudades, fundadas casi siempre como guarniciones militares, son, en unos casos, como el de Velella, la actual Iruña de Álava, un rastro arqueológico. En otros, pujantes urbes. Pamplona, la ciudad de Pompeyo. Bayona, Lapurdum. Donibane Grazi, Imus Pirineus. Arturo Campión dejó escrito que los romanos ocuparon tierras y territorios a su gusto, construyeron las vías que comercial y militarmente les convenían, reprimieron el bandolerismo y las guerras intestinas que les perjudicaban. Del país, pobre entonces y difícil de dominar por su aspereza, no se cuidaron. Según las fuentes clásicas, a la llegada de los primeros contactos del mundo romano, lo que hoy conocemos por Euskal Herria estaba habitada por distintos grupos humanos. Así, por ejemplo, al otro lado de los Pirineos se encontraba toda una serie de pueblos aquitanos. En lo que actualmente es Navarra, encontraríamos al grupo vascón, y en lo que actualmente conocemos como la Comunidad Autónoma Vasca, una serie de grupos, entre ellos los autrigones, caristios, bárdulos y verones. La realidad de estas tribus es distinta, y además, estos pueblos también van a recibir en diferentes formas y fases cronológicas las primeras relaciones con el mundo romano. Los primeros contactos, los más antiguos, serían precisamente en la zona del Valle del Ebro, en la zona navarra, dentro del marco de lo que serían las guerras civiles de las últimas fases de la República Romana, que se trasladan al territorio de Hispania y en el que precisamente pues, esta zona, como mencionaba, del Valle del Ebro, juega un papel importante. De hecho, nos referimos a las guerras sertorianas, a las guerras entre Pompeyo y Sertorio, en la que los diferentes pueblos indígenas juegan un papel a un lado o a otro
de los contendientes. Dentro de esa dinámica tenemos, por ejemplo, por quedarnos con una referencia cronológica, la fundación de Pompaelo, precisamente por Pompeyo, la actual Pamplona, Iruña, en torno al año 75 a.C. aproximadamente. Siguiendo con este desarrollo cronológico y con una dinámica absolutamente diferente, tenemos lo que sería la incorporación de la zona aquitana al mundo romano. Esta incorporación es ya más lo que entendemos de una forma convencional como un proceso colonial, porque se produce dentro de las guerras, dentro de un proceso de conquista, concretamente dentro de lo que es por todos conocido como la Guerra de las Galias, impulsada por César. Entonces, dentro de ese proceso de conquista se produce la incorporación precisamente de los pueblos aquitanos. Finalmente, lo que sería lo que hoy es la Comunidad Autónoma del País Vasco, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, tienen un proceso diferente y algo más tardío. Tenemos que situarnos en torno ya casi prácticamente al final de las guerras cántabras, que se desarrollan ya durante el Principado, en torno al 29-19 a.C., y como mencionaba, en torno a esta circunstancia es cuando toda esta zona funciona como una retaguardia, digamos, y se producen esos primeros contactos con el mundo clásico. La transformación de la vida cotidiana de los vascos comienza en los primeros tiempos de la conquista. No hay que olvidar que este no fue un proceso rápido, fue diacrónico y tiene lugar en etapas. Fundamentalmente, la latinización solo se produce en los territorios cercanos al Ebro, el urbero de los vascones. Y aquí destacan Calagurris, Calahorra y Cascante o Gracurris, ciudades vasconas que se encontraban precisamente al sur de dicho río. Los propios romanos, cuando conquistan este territorio, además lo conocen perfectamente, ellos mismos son conscientes de que aquí hay dos realidades diferentes, hay dos espacios distintos. Un espacio que es lo que ellos denominan ager y otro espacio que ellos denominan saltus. Uno y otro tiene entidad distinta, caracteres paisajísticos, climáticos, y posibilidades de explotación económica también diferente. Insisto que ellos reconocen esa realidad, son conscientes, hacen una discriminación de ese espacio, y en ese espacio actúa la presencia romana de forma diferente. Con esto nos encontramos que en lo que es el Ager, es decir, la zona llana, es decir, la divisoria de agua sur, surcada por ríos que van a nutrir el Ebro, la presencia romana es muy intensa. La presencia romana podemos decir que es clave. Las transformaciones que se producen son fundamentales y de ahí que el número de testimonios que nosotros tenemos de ese Ager, de esa zona meridional, es abundantísimo. Son abundantísimos. Testimonios de todo tipo, estructuras constructivas, enseres objetuales, o sea, objetos simplemente, testimonios, como digo, de todo tipo. En ese espacio reconocido, discernido e identificado por ellos que denominan saltus, la presencia romana, a tenor de los datos que hoy tenemos y a tenor de los restos que hasta ahora la investigación ha puesto de manifiesto, es menor. Tras estas distintas etapas, se puede decir que desde el año 19 a.C. en adelante, todo el país de los vascos vivirá bajo el imperio de Roma. La antigua Aquitania y el resto del territorio vasco quedará incluido en la provincia tarraconense. Pero es cierto que los vascos aceptaron elementos de la cultura romana. Arturo Campión recuerda que la cultura de entonces revestía en todas partes forma romana, pudiendo llegar a donde no llegó el imperio de las armas. Y a partir del 19 a.C. aproximadamente se van intensificando estos contactos y de alguna forma hay, vamos a decir, un consenso, por llamarle de alguna manera,
de intereses entre lo que serían las élites indígenas que habitan estos territorios y los intereses propios del Estado romano. Conseguida la pacificación y la romanización del territorio, comienza un periodo de auge económico. En los 2 primeros siglos de nuestra era, los romanos se hacen cargo de las explotaciones mineras de Somorrostro, Lanz, Banca o Arditurri. Para ello horadaban el monte con galerías de pequeña dimensión, con rampas escalonadas y pozos que iluminaban con lámparas de aceite a las que llamaban lucernas. El posterior tratamiento del mineral de galena proporcionaba el producto final buscado: plata. Las minas de Arditurri en Oyarzun se encontraban cerca del que geógrafos latinos denominaban el puerto de los vascones, Oyaso. Hace pocos años, en la calle Santiago, se encontraron y fueron excavadas una serie de estructuras construidas en madera, que parece ser que fueron utilizadas como puerto, a tenor por lo menos del criterio y de lo conocido por sus investigadores, y que por tanto nos demostrarían la función portuaria, remontando la desembocadura del Bidasoa, que tendría la ciudad de Oyaso. También se han localizado los restos de un templo romano y una necrópolis que se utilizó para enterrar a las gentes de este asentamiento, así como objetos de diversa clase, lo que nos lleva a pensar que efectivamente, situado en los alrededores de Irún, Oyaso fue un núcleo de población muy importante en la Vía Maris. Asimismo, junto a la zona marítima o Vía Maris, los romanos trabajaron la industria artesanal pesquera con la transformación de la pesca y el uso de la sal. Tanto en la Guetaria de Goalde como en la de Iparralde construyeron factorías de salazón en las que fabricaban garum, una salsa muy cotizada en la época antigua. Además del mar, los romanos utilizaban las calzadas como nuevas vías de comunicación. Las calzadas eran grandes carreteras señalizadas que, además de unir diferentes puntos, servían para la penetración de su cultura. En el país de los vascos tuvo gran importancia la calzada que unía Burdingala, Burdeos, con Astúrica, Astorga. Esta, después de atravesar Novempopulania, tocaba a Garris, Carasa, pueblo integrado hoy en Sempale, y a Imus Pirineus, Donibane Garazzi. Aquí se introducía en los desfiladeros de Ibañeta hacia Roncesvalles. Este estaba considerado como uno de los 2 pasos más importantes del Pirineo en la época prerromana. Según aparece en el Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti,
una vez pasado Roncesvalles, la vía romana seguía por Turisia y Turisa en el Valle del Erro hasta Pompelo, Pamplona, atravesando el resto de Euskal Herria. Igualmente, en la romanización de la parte meridional del país, jugó un papel determinante la vía que, partiendo de Tarragona, llegaba por Huesca hasta Zaragoza, para correr a lo largo del Ebro pasando por Cascante, Calahorra y las tierras de la actual Rioja, con su capital Logroño. Esta vía, que era de las que se utilizaba generalmente para llegar a Roma, fue elemento latinizador de las tierras vascas de la ribera del Ebro. Otras carreteras romanas fueron las que unían Pamplona y Oyarzun, y otra que desde las cercanías de la actual Vitoria llegaba a Bermeo. La primera estaba justificada por las minas. La segunda era, amén de una salida al mar, una conexión con la cercana cantera de mármol de Ereño. En esta vía se encontraba un fórum o centro de comercio. Se trataba del municipio de Forua, en las cercanías de Guernica. Las obras públicas, sobre todo en la periferia del país de los vascos, tendrán una incidencia decisiva en la economía y forma de vida. Gracias a canalizaciones y acueductos como este de Lodosa, en Navarra, la producción agrícola sufre cualitativos cambios, ya que se producen excedentes con los que se puede comerciar. Dos son, por otro lado, los grandes aportes romanos en el campo agrícola: el aceite de oliva y el vino. Y no solo el cultivo, también su elaboración y transporte. Los trujales, que aún funcionan en algunos lugares, heredan técnicas latinas. Etnógrafos como Julio Caro Baroja insisten en que los vascos ya utilizaban aperos agrícolas como el arado en la época prerromana. Es cierto, sin embargo, que pronto asumen modelos latinos. La hoz romana, por ejemplo, agilizará sobremanera la recogida de cereal. Lo que sí que se produce en época romana en Euskal Herria es, desde luego, una intensificación de los cultivos, una mayor producción de excedentes. Hay que tener en cuenta que se produce su integración en una economía ya de corte monetario que necesita, obviamente, producir excedentes para poder monetarizarlos. Y, por supuesto, una intensificación de aquellos cultivos cuya imagen mental también tenemos más fresca o más asociada al mundo clásico, como pueden ser, evidentemente, aparte de los cereales, el cultivo de la vid o el cultivo del olivo, aunque nunca hay que olvidar
que, aunque sea de una forma muy puntual, determinadas sociedades indígenas que habitaban Euskal Herria en la antigüedad, antes de la llegada de los romanos, ya conocían algunas de estas especies, como se ha demostrado, por ejemplo, en las excavaciones de Cortes de Navarra, en la que están presentes pues, incluso semillas de vid. No sabemos si esto procedía de un cultivo más o menos extenso, pero ya existía, digamos, un conocimiento de estas especies que consideramos ahora tan mediterráneas. Las bodegas de Funes demuestran la importancia de la viticultura en la ribera del Ebro. La producción y exportación de los vinos vascos es una realidad en el mediodía vascón desde el siglo II a.C. Además, hasta el principio de esta centuria, el proceso es el mismo importado de Roma hace 2000 años. Hay un hecho que va a marcar el desarrollo del comercio de vinos, aceites y otros productos vascos: la introducción de la cerámica, una industria fundamental en los años venideros. Así, las grandes ánforas de barro sirven tanto para el almacenamiento como para el transporte. La industria cerámica utiliza en estos momentos, como en la fase anterior, sobre todo la materia prima fundamental, que son las arcillas, ¿no? Unas arcillas tan especiales y, digamos, tan adecuadas para la producción cerámica como las que pueden ser las del entorno del Valle del Najerilla, que, bueno, la prueba es que en la actualidad todavía sigue siendo un gran centro alfarero produciendo diferentes especies, ¿no? Lo que pasa es que en época romana se produce, digamos, una intensificación. Había habido incluso en esta zona, en la Edad del Hierro, algunos alfares seguramente produciendo cerámica de la que denominamos de tipo celtibérico, pero se produce ahora una intensificación de esta explotación, una división del trabajo, un establecimiento de grandes talleres que ocupan grandes extensiones de terreno y que se dedican a fabricar especies pues, de las más variadas tipologías. Hay una gran variedad de producciones para satisfacer las diferentes necesidades, tanto de mesa, como de cocina, como de transformación alimentaria, como de almacenaje, como de transporte. Todo se resuelve con diferentes contenedores cerámicos. Aparte, las producciones propiamente de mesa son las que sufren, además, las que experimentan un más importante desarrollo, con la incorporación de toda una serie de temáticas decorativas. Para esta zona es cuando aparecen las producciones decoradas a molde, con una riqueza ornamental impresionante y que sirven además también pues, incluso para hacer de vehículo a determinada ideología al uso. El establecimiento de una red de carreteras, así como el aumento de las producciones agrícolas, van a dinamizar de forma definitiva el comercio. Estas actividades no afectan únicamente a Lager, sino también a los pastores del Saltum, que venden sus excedentes a las legiones. Los asentamientos se convierten en centros comerciales. Roger Collins recuerda que las ciudades grandes como Pamplona y también los núcleos más pequeños de población civil seguramente no fueron los únicos mercados. Las guarniciones militares como Lapurdum o Iruña de Áraba cumplieron asimismo ese papel comercial. Iruña funciona, además digamos, de un nivel básico de lo que sería administrativo, de centro político, funciona de dos modos. Primero, como centro organizador del agro circundante y como, sobre todo, quizás lo más importante, como centro de recepción y de distribución de mercancías. A Iruña llegan a lo largo de todo el periodo romano productos, mercancías, importaciones de los más variados lugares de lo que entonces era el imperio. Llegan producciones de Centro Europa, de las Galias, de Italia, del norte de África,
Se reciben aquí, la ciudad desde luego es por supuesto un gran centro consumidor, y también se redistribuyen a todo lo que sería su ámbito de influencia. Para ponderar un poco la importancia precisamente la entidad de este enclave, hay que tener en cuenta que Iruña es el único hecho urbano en un entorno eminentemente rural y que tiene un ámbito de influencia, un hinterland que podemos estimar en unos 30-40 kilómetros a la redonda, distancia que tenemos que recorrer, digamos, para llegar al ámbito de influencia de otro hecho urbano similar. Es decir, tendríamos que irnos hasta Pompaelo por un lado o hasta Flavióbriga en Castro Urdiales para llegar digamos, a un núcleo urbano de similares o mayores características al de Iruña. A los romanos se debe, asimismo, la institucionalización de las ferias, en euskara perilla, que se celebran en el forum, plaza o mercado en latín. De esta época nos quedan algunos topónimos como Forua o Gallur, Forum Gallorum. Muchos de estos centros comerciales han llegado con ligeras variantes hasta nuestros días, caso de Donapale en Iparralde. En los años que van del 79 al 119, Pamplona accede al derecho romano. No es exagerado afirmar que el derecho llegó más lejos que las legiones. Quedan, asimismo, entre nosotros algunos vestigios considerados hoy como costumbres ancestrales, por ejemplo, la teja como símbolo de propiedad. Cada año los bermeanos reafirman su propiedad sobre la isla de Ízaro, lanzando una teja a la mar. Se trata esto de una reminiscencia del derecho romano. Beraz, herentzia osoa, betea. Konzeptu juridiko eta alor juridiko guztiak hartzen dituena. Pertsonaren alorra, gauzen alorra, pertsonen arteko erlazioak edo obligazioak jorratzen dituen baita ere figura juridiko guztiak, nolaz familia eta oinordetza, testamentuen beste esparru hain importante hori, erromatar jurista horiek, erromatar jurisprudente horiek, guzti hori landu zuten, guzti hori sistematizatu zuten, eta esan bezala herentzia aberats bezala utzi zuten etorkizunerako. Los vascones formaron parte de las legiones romanas desde los tiempos de las guerras púnicas. Referencias a estos guerreros aparecen, por ejemplo, en el célebre bronce de Ascoli. Asimismo, sabemos que durante décadas una cohorte de vascos estuvo acantonada en la ribera del Támesis, cerca del lugar donde se encuentra la Torre de Londres, según se desprende de algunas inscripciones. Muchos de ellos, al regresar a sus casas, llevaban no solo las costumbres, sino también la lengua. Las relaciones entre el vasco y el latín son intensas en otros campos. Latinaren eragina da antxinatean, noski, baina gero erdiaroan zehar ere latinaren eragina izan da. Eta orduan euskarak eragin hori jaso egin du denbora luze batean. Hitzetan askoz ere garbiagoa dago, ze badakigu hitzen etimologia zein den, eta jazta garbi dago, gauza batzuk askoz ere
bueno, oso garbia dira, borondate, voluntatem, latineko voluntatetik dator, ez da nahiko garbia dira, baina badude hitz asko, en fin, ematen duenak edo zeinek esango dugu, euskal hitza da, betikoa, baina ez dialan, esate baterako goruetan egon, ez da? Goru latineko kolusetik dator. Toponimian ere garbi dago, ez da gauza batzuk nahiko zaharrak dira, ematen duten nahiko zaharrak direla, esate baterako toponimo eta gero apelidoetan, deituretan gelditu diren gauzak, ez da? Saldua, esate baterako, saldua. Saldua latineko saltus, etik dator, saltus basko numeta hori, ez da, hau da, oiana, edo basoa, edo hori, ez da? Edo luku, hemen Araban dagoen herri bat, luku, ez da? Hori lugorekin lotuta dago. Ez dakit, fadura, bera, fadura latineko padulem hortetik dator. Ez dakit, asko daude, ez da? Hiztegian asko daude. Gramatikan, bueno, eragina ere segurazki ukiko zuen, ez hainbestekoa, hori garbi dago, ze orain momentuan ere euskararen tipologia zeharo diferentea da, inguruko romantzeekin konparatzen baldin baduzu, eta latinarekin berarekin konparatzen baldin baduzu, baina, bueno, zeneteke eragina bai izan zela, eta normala da. El fin del poderío romano en Occidente se produjo en el siglo V, pero todavía hoy, a las puertas del siglo XXI, es apreciable la herencia romana. Si nosotros ahora nos fijamos en lo que hay ahora y simplemente repasamos esas cuestiones, vemos que se repiten. Conocemos perfectamente la riqueza agrícola, en concreto en La Rioja, en Navarra, en Álava. Conocemos, por ejemplo, una vía de comunicación que ha sido la vía de comunicación fundamental, excepto hasta que se han empezado a hacer las grandes autopistas y las grandes autovías, de época enormemente reciente, como es esa vía de comunicación que atraviesa la Llanada Alavesa, que lleva o que va por la barranca, que aparece trazada por la barranca navarra, que nos llega hasta Roncesvalles, hasta el puerto de Ibañeta, que nos cruza el Pirineo por este punto y que se adentra en Aquitania. Esa vía de comunicación no es nueva, esa vía de comunicación está trazada, podemos decir a grosso modo, encima de esa vía 34 del itinerario de Antonino. En las zonas donde aparece cierta presencia romana y testimonios romanos, también vemos que aparecen elementos que ahora siguen subsistiendo, que se siguen manteniendo. Hemos hablado de explotación minera. La explotación minera en Peñas de Haya, que se produjo en época romana, se ha mantenido prácticamente hasta nuestros días, y la Compañía Asturiana de Minas ha explotado Peñas de Haya, con lo cual ahí vemos cómo ha habido una continuación y no se había descubierto nada, se estaba haciendo algo que estaba hecho antes, que lo habían hecho antes en época romana en el siglo I, en la primera mitad del siglo I. Pero es que no solamente es eso, nosotros hemos estado hablando continuamente, estamos oyendo hablar de unos años aquí, el eje atlántico, en contraposición o comparándolo con el eje mediterráneo. Eso tampoco es un invento nuevo. El eje atlántico y el mundo atlántico y el círculo atlántico ha existido prácticamente desde la edad de los metales. En la edad del bronce el círculo atlántico tiene una importancia fundamental en lo que es la prehistoria reciente. Y después en época antigua volvemos a ver que el marco atlántico es otro marco de referencia fundamental, en el cual está inserta la costa cantábrica.